Solo tú, Señor. Solo tú eres digno. Recibe nuestra adoración en esta mañana, Señor. Sale desde lo más profundo de nuestro corazón para ti, Señor. No hay nadie como tú, no hay otro como tú. Solamente tú eres digno de recibir nuestra adoración. Recibe la adoración de tu pueblo. Recibe la adoración de Alfa y Omega en esta mañana de domingo, Señor. Hemos venido a tu casa para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor. Oh, sigue haciendo en nuestra vida, Señor, lo que tengas que hacer en esta mañana. Todo lo que has planeado para nosotros, Señor. Estamos listos para recibirlo. Espíritu Santo, sigue ministrando nuestras vidas a través de tu palabra en esta hora. Bendice a tu pueblo, Señor, que ha venido con el deseo de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza para siempre. Pueden ocupar sus lugares, hermanos que están de pie. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. El Señor está con nosotros, ha estado con nosotros desde el primer servicio. Hemos podido experimentar su presencia de una manera maravillosa. Voy a esperar que suban los niños. Hoy se han quedado toda la alabanza. Creo que el domingo pasado también. Han estado todo el tiempo con nosotros adorando al Señor. Sean bienvenidos los hermanos que están en casa. Dios les bendiga. Vamos a esperar que todo entre a la normalidad. No haya más distractores para entrar en la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema, como todos los domingos, un tema importante, un tema que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y algo importante que tenemos que hacer si queremos que el Espíritu Santo nos bautice. Por aquí vi a Ediel y a Ani, hermano Miguel, hermana. Dios le bendiga. La hermana Tere, ¿dónde está la hermana Tere? Y el hermano Isidro. Allá están, Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Y sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Creo que ya estamos más en silencio. Ya no se oye el murmullo. Hasta que oiga yo al mosquito que anda por aquí, entonces comienzo. Bien, hermanos, estamos ajustando este micrófono, así que si ustedes oyen ruido extraño, es que estamos ajustando el micrófono. Hacía mucho que no lo ocupábamos, pero vamos a tratar de sintonizarlo porque este ya no sirve. Dejó de funcionar hace un rato. Gracias. Bueno, vamos a hablar acerca de la oración y el bautismo. ¿Será importante la oración? ¿Ustedes qué piensan? Fundamental, dicen por acá. ¿En qué concepto tenemos la oración? La llave. Bueno, vamos a ir analizando, vamos a ir revisando esto, vamos a ver. La base bíblica está en Lucas 24, 52 a 53 y en Hechos 1, 12 al 14. Lucas dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Además de alabar y bendecir a Dios, yo estoy seguro que estaban orando. ¿A qué viene uno al templo sino a orar, verdad? Y luego Hechos 1, 12, 14 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban. Fíjense,
donde moraban. ¿Qué quiere decir? Que ahí vivían. ¿Quiénes moraban allí? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Qué hacían en el templo? Oraban. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso que encontramos en este pasaje? Dice que ahí moraban. A lo mejor no vivían ahí, pero estaban todo el día. Sí, o sea, ¿dónde vas a encontrar a Pedro? ¿Dónde vas a encontrar a Andrés? ¿Dónde vas a encontrar a Mateo? Vete al aposento alto. Porque de seguro están orando y rogando. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando pregunten por nosotros, que digan, vete a la Alfa y Omega, porque ahí está. Seguro están en el oratorio. Vayan al oratorio que ahí están. ¿Podrán decir eso de nosotros? Bueno, seguimos. La oración es el elemento fundamental, decían por aquí. La oración es el elemento fundamental para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, pero también es elemento fundamental para permanecer en él. A veces oramos para que el Espíritu Santo nos bautice, para que seamos bautizados en el Espíritu Santo. Y una vez que somos bautizados con el Espíritu Santo, dejamos de orar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasará si dejamos de orar? Nos enfriamos, dijeron por ahí. Para permanecer en una vida llena del Espíritu Santo tenemos que orar. Con tanta razón el Señor Jesús decía, orar ¿cuándo? Sin cesar. Sin cesar. ¿Sí? Los cristianos debemos de saber la importancia de una vida de oración para ser llenos del Espíritu Santo. Para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que orar. Y a veces decimos, ¿por qué el Espíritu Santo no llega a mi vida? ¿Por qué no soy bautizado en el Espíritu Santo? ¿Qué nos hace falta? Orar. Estamos descubriendo a lo mejor algunas cosas que no habíamos pensado, ¿verdad? O que creíamos que no eran tan importantes. Sin embargo, la oración es sumamente importante para toda nuestra relación con Dios. Pero hoy lo estamos enfocando a que es sumamente importante para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Debemos como cristianos apreciar la oración como un medio que nos mantiene en comunión con el Señor por medio de su Espíritu Santo. Y debemos también vivir una vida de oración en donde seguramente vamos a experimentar la gracia y la santidad en el poder del Espíritu Santo. Pero todo tiene que ver con la oración. No podemos lograr nada en nuestra vida como cristianos como a través de la oración. Y muchos a lo mejor no le damos o no le dan la importancia a la oración, que es trascendental, que es fundamental. A través de la oración de alguien, ustedes y yo llegamos al conocimiento de Cristo, ¿cierto o no? Oraron mucho tiempo nuestras mamás, nuestros abuelos, nuestro esposo, nuestra esposa, y llegamos al conocimiento del Señor Jesús, ¿verdad? Por eso somos salvos. Todos nosotros, ¿cómo nos entregamos al Señor? ¿A través de qué? De una oración. ¿Qué le dijeron cuando iba a recibir a Cristo? Repite conmigo. ¿Pero qué va a repetir? Una oración. La oración es la clave, ¿verdad? Todos nos mantenemos en comunión con Dios a través de la oración. ¿Cómo se comunica usted con su esposo o con sus hijos? Hablando. De diferentes maneras. Hablando. De las diferentes maneras que tenemos hoy de hablar. Con Dios no podemos hablar con el celular.
No podemos hablar a través del Facebook. No podemos mandarle un TikTok. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? A través de la oración. ¿Cómo se siente usted cuando no se puede comunicar con su hijo o con su esposa? Es más, ¿cómo se siente cuando deja el celular en su carro o en su casa? Nos regresamos. No importa dónde estemos, ¿verdad? Nos regresamos porque se me olvidó el celular. Y es que es tan importante para la comunicación que ahorita voy por él. ¿Cómo nos sentimos cuando no oramos? No me diga. ¿Nos desesperamos igual que por el celular? Diga. La oración nos introduce al camino de la vida espiritual. Si no oramos, no podemos tener vida espiritual, ¿verdad? La oración nos transforma. ¿Por qué nos transforma? Porque la oración nos vincula con la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? El que diga que no es porque no ha orado. Pero sabemos realmente cada día cuál es la voluntad de Dios para ese día. Necesitamos orar, tener comunicación con Dios para saber cuál es su voluntad, de tal manera que nosotros comprendamos nuestra necesidad de ser conformados a la imagen de Cristo. Una vida de oración. Al orar, ¿saben qué pasa? Comenzamos a pensar como Dios piensa. Cuando nosotros oramos, comenzamos a desear lo que Dios desea. Cuando nosotros oramos, empezamos a amar lo que Dios ama. ¿Qué decimos? Yo sé lo que Dios ama. Dios me ama a mí, por tanto me amo yo. ¿Cómo piensa Dios? ¿Ustedes saben cómo piensa Dios? Tenemos que orar. ¿Qué es lo que desea Dios? Orar. Sí, de ahí que la oración en nosotros como cristianos es la principal tarea en nuestra vida. ¿Por qué no oramos muchas veces? Porque estoy trabajando para comer, pastor. Porque estoy haciendo esto, otro y no puedo orar. Pero es lo principal en nuestra vida. Como cristianos es fundamental la oración, ¿verdad? Pero también la oración es fundamental para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y es ahí donde vamos a enfocar este tema de esta mañana. ¿Sí? Necesitamos pedir y preparar nuestro corazón para recibir el Espíritu Santo, pero es a través de la oración. Y entonces vamos a tener una gloriosa experiencia con Él. En la medida que oremos. En la medida en que nosotros nos comuniquemos con Dios, nuestras experiencias van a ser mejores. Vamos a conocer más a Dios. Vamos a tener más intimidad con Dios. En la medida en que nosotros conocemos a alguien, le queremos más. Le respetamos más. Le amamos. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos el poder para testificar. Ese es el elemento principal, poder testificar de Dios. El bautismo nos lleva a servir a Dios con poder de lo alto, provocando en nosotros una mayor consagración, provocando en nosotros un mejor compromiso. El Espíritu Santo quema en nosotros las impurezas. Usted tiene impurezas en su vida, en su corazón. ¿Tenemos? Sí tenemos. Cuando usted tiene
agua que sale de la llave y no tiene agua de garrafón, ¿qué hace para tomarla? La hierven. ¿Para qué? Para matar los bichos. ¿Qué hace el Espíritu Santo con nosotros? ¿Cómo nos mata los bichos? ¿Qué bichos? No, pecado. Nos quema. Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, que lo vamos a leer más al rato, él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Para quemar nuestras impurezas. ¿A qué olerá el pecado? ¿Olerá bonito? Yo creo que no, ¿verdad? El Espíritu Santo saca nuestras impurezas. ¿Sí? Y una vez que esas impurezas, que ese pecado, que eso malo que está en nosotros nos da una mayor pasión para compartir el Evangelio, pero también con autoridad. Porque el Espíritu Santo eso trae a nuestra vida, trae autoridad. ¿Sí? Entonces, recibir el bautismo en el Espíritu Santo es a través de la oración. Quiero que nos quede bien claro. Miren, si oramos solo según nuestra capacidad, nosotros recibimos la gloria. Pero si oramos en el poder del Espíritu Santo en nuestro interior, la gloria es para Dios. Es para Dios. Y nosotros tenemos que en nuestra vida darle la gloria a Dios. No buscar nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios. Y muchas veces queremos al Espíritu Santo en nuestra vida para que nuestra vida sobresalga. Para que la gente voltee a mirarnos. Para que la gente diga hoy que espiritual. No, es para darle la gloria a Dios. ¿Sí? Las experiencias personales al recibir el bautismo en el Espíritu Santo son diversas. Si yo preguntase a cada uno de ustedes qué sintieron cuando recibieron el Espíritu Santo, la experiencia de cada uno es diferente. Unos sintieron ganas de llorar, otros sintieron ganas de gritar, otros sintieron ganas de hincarse, otros sintieron ganas de postrarse. Dios es tan creativo que hace nuestra experiencia una experiencia personal. Pero sin duda alguna, el común denominador a la hora de recibir el bautismo en el Espíritu, ¿cuál será? La oración. Es la oración. Todos debemos estar orando, debimos estar orando cuando recibimos al Espíritu Santo, ¿cierto o no? Estar orando, estar en una vida de oración ferviente, una oración constante. La oración nos prepara para recibir el bautismo. Es la oración. Y aquí está el pasaje que les decía de Mateo 3:11, que también está en Marcos 1:8, está en Lucas 3:16 y está en Juan 1:33. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua. Es muy conocido por todos, ¿sí? Pero dice, detrás de mí, ¿verdad? Viene uno. ¿Y qué? ¿Quién es más que poderoso que yo? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está en todos los evangelios. Dios, fíjese, les ha dado a los ministros de Él la autoridad y la capacidad de poder bautizar en agua. Pero el único que bautiza en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo es Jesús, no hay otro. Yo no puedo decirle a Carlos y a Sol, están ahí, yo te voy a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Qué me vas a decir, Carlos? Sí, ore por mí. Yo no puedo bautizarte con el Espíritu Santo, no puedo. Puedo orar.
Pero ¿qué tiene que haber para que Carlos solo o cualquiera de nosotros sea bautizado en el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que haber? Oración mía y de quién más? Del que va a recibir. Oración. Sin oración no hay nada. Así que tenemos que, hoy estamos analizando esto. Necesitamos la oración para recibir el bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo es una promesa hecha para todos nosotros, para todos los hijos de Dios, para todos aquellos que hemos sido regenerados, para todos aquellos que hemos sido transformados, para todos aquellos que hemos recibido a Cristo en el corazón. Es para todos la promesa. Es para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense, Jesús nos enseña a orar y nos enseña a perseverar en la oración. Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Cuándo hay que orar? Siempre. Y no desmayar. Es necesario orar. Necesitamos orar siempre y no desmayar. Y entre las cosas que el Señor Jesús nos enseña es también a pedirle al Padre por medio de Él. ¿Qué le vamos a pedir? Miren, Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos, ¿quién se considera bueno aquí? Buenísimo. ¿Para qué? Para comer, dice. Somos malos, pues si vosotros siendo malos, ¿le dan a sus hijos qué? Buenas dádivas. Dice a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y fíjense que Jesús nos dice, les va a dar cosas buenas. Le va a decir, le dice, les dará el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la condición? Que lo pidan. ¿Y cómo se pide? Orando. ¿Queremos recibir el Espíritu Santo? Ora. Oremos. Y fíjense lo que dice aquí. Somos malos. Y damos cosas buenas. ¿A quiénes? A nuestros hijos. Ustedes y yo que somos de Dios. Hijo. ¿Qué es lo más grande que nos puede dar? Aparte de la salvación. El Espíritu Santo. Teniendo la salvación y el Espíritu Santo, ¿qué necesitas, Carlos? ¿Qué necesitas, Ediel? Nada. Lo tenemos todo, ¿verdad? Por lo tanto, para recibir al Espíritu Santo necesitamos orar. El tiempo en que el Espíritu Santo desciende el día de Pentecostés era un tiempo de ¿qué? De oración. Estaban en oración. En nuestros tiempos, si queremos recibir al Espíritu Santo, necesitamos orar. No hay otra manera. ¿Saben qué? La oración sensibiliza el corazón. La oración que hace en nosotros fortalece la fe. ¿Qué más hace la oración en nuestras vidas? Prepara nuestro espíritu para recibir la promesa. Pero es a través de la oración. Y a veces queremos que en 2 minutos el Señor nos bautice con su Espíritu Santo. Tenemos que orar, tenemos que pedir. Y Él nos va a dar como sus hijos al Espíritu Santo. Sí lo pedimos. Ya te lo pido, Dios, bautízame con tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo venga a mi vida ya. Ya oré, ya le pedí, ya, lo tengo que recibir. No es así. Una vida constante de oración. Es fundamental que la oración sea parte natural de la vida del creyente. Que sea
nuestro estilo de vida. La oración. ¿Cuál es su estilo de vida? No lo sé, no lo quiero saber. Dios lo sabe. Pero nuestro estilo de vida debe ser orar. Y no precisamente estar hincado aquí en el altar o en la casa. ¿Cómo podemos orar? En cualquier lugar, donde estemos, caminando, manejando, sentado en un autobús, en una moto, en una bicicleta, en un caballo, trabajando. Podemos estar orando. No necesariamente tengo que cerrar los ojos. No voy a manejar orando, cerrando los ojos. Porque seguro se va a estrellar. Pero podemos tener comunión con el Señor en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu. ¿Sí? Necesitamos orar sintiendo el gozo de estar orando. No por responsabilidad, no por compromiso. ¿Usted cómo se come un postre? ¿Por responsabilidad o por compromiso o por deleite? Por deleite. ¿Y la oración qué es para usted? ¿O qué debería de ser? Un deleite. ¿Por qué? Por muchas cosas. Porque voy a estar en comunión con Dios. Porque voy a conocer qué hay en el corazón de Dios. Porque voy a pensar lo que Él piensa. Porque voy a amar lo que Él ama. Porque voy a descubrir qué es lo que Él quiere de mí. Pero debemos de deleitarnos en eso. No compromiso. No que en la noche que hacemos voy a orar porque ya me voy a dormir. Me quiero dormir. Y me duermo orando. Y nada más dije 3 palabras y ya me dormí. Ni orando se duerme. Ni orando se duerme. Le voy a dar unas gotitas por ahí. Entonces tenemos que alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios a través de la oración. No hay de otra. El Espíritu Santo está siempre disponible para nosotros como hijos de Dios. Saben que su ministerio en la tierra, fíjense cuál es el ministerio del Espíritu Santo en la tierra. A veces no lo tenemos bien claro. El ministerio del Espíritu Santo en la tierra es glorificar al Hijo en la iglesia. Otro de los ministerios del Espíritu Santo en la tierra es activar al creyente para la predicación del Evangelio. Otro de ellos es sostener a la iglesia en santidad hasta el regreso de Cristo. Hasta que Cristo venga por su iglesia. Entonces necesitamos la presencia y la participación del Espíritu Santo porque es vital en todas las esferas, en todas las áreas de nuestra vida, en todo lugar donde nosotros nos movemos, necesitamos al Espíritu Santo. Sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no estaríamos hoy aquí. Para ser sencillo, decirlo de manera sencilla, sin Él no estaríamos hoy aquí. La oración, fíjense que nos ayuda a ser guiados por el Espíritu. ¿Cuántos están seguros que lo que están haciendo de su vida es lo que Dios quiere para nosotros? Amén. Tenía que haberse escuchado amén de todos. Así, pero a la primera. Si no lo hacemos a la primera, ¿qué significa? Que no estamos seguros. ¿Sí? ¿Saben qué? Dice, hay un pasaje, el que sigue. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Y qué sigue diciendo? A ver, si lee.
A ver, ¿qué dice? Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Usted sabe pedir como conviene. ¿Y saben qué? Ahora en la mañana les decía a los hermanos, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo le hace Dios para vernos santos y sin mancha? A través de Jesús. A través de Jesús. Si no, ¿cómo nos viera Dios? Sí, con misericordia, pero ¿cómo lo vería usted? ¿Cómo me vería a mí? No, pero Dios, ¿cómo nos vería? Pecadores, sucios, con imperfecciones. Pero nos ve a través de Cristo, ¿y cómo nos ve? Limpios. Ahora, si lo trasladamos al ámbito de la oración, nosotros pedimos no como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y muchas veces oramos, ¿verdad? Oramos y le pedimos a Dios algo. ¿Y qué hace Dios? Nos da más de lo que pedimos. Y ponía yo el ejemplo en la mañana y le decía, a veces oramos, Señor, que este mediodía pueda yo comer unos frijolitos, unas tortillas hechas a mano, una salsita de molcajete. Mimi, apunta, una salsita de molcajete con aguacatito. Y yo le estoy pidiendo a Dios así. Y cuando llega la hora de la comida, Dios me sorprende con un... ¿Qué les gusta a ustedes? Un salmón, un pozole. Cada quien tiene su platillo predilecto. Dios, yo no te pedí tanto. Es que tú no pediste como convenía. ¿Quién le dijo al Padre? No, mira, dale un salmón. Tiene años que quiere comer salmón. Dale un salmón. Y a veces no nos atrevemos a pedirle a Dios porque nos sentimos inmerecedores, abusivos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él conoce nuestro corazón, nuestra necesidad. ¿Y saben qué? Conoce a Dios. Y sabe cómo pedirle a Dios. ¿No es maravilloso? ¿No es hermoso eso? Que el Espíritu Santo intercede por nosotros sabiendo qué es lo que nos conviene. Yo todavía no sé por qué estoy casado con Noemí. Ah, no es cierto, no es cierto. Sí, sí. El Espíritu Santo sí sabe, pero yo todavía no lo descubro. No. Mande. No me hagas hablar. ¿Cuál era tu ideal de esposa? ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Porque así conviene. Así es. Y aunque tú no lo entiendas, no lo hayas descubierto, es lo que conviene. Tenemos más de lo que merecemos porque el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros.
Pero tenemos que tener una vida de oración, si no, ¿cómo el Espíritu Santo va a interceder? Tengo que orar y a lo mejor mi oración es imperfecta, pero Dios la oye perfecta, porque es el Espíritu Santo el que está intercediendo por nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Y a veces nos sorprendemos de lo que Dios hace, pero no es por tu oración, no te la creas. Es por el Espíritu Santo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sí? Él lo hace de una manera extraordinaria. Cuando oramos o dejamos que el Espíritu Santo ore, interceda, tenemos la seguridad de que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Seguimos. Tenemos que suplicar en el Espíritu. Efesios 6:18 es esta. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué es una súplica? ¿A quién se le suplica? Tú le suplicas a Carlos. Usted le suplica a Esther. ¿Dónde está Esther? Yo la vi. Ya se fue. ¿A quién se le suplica? A un ser superior. A Dios. Ora con toda oración, pero además súplica. ¿Sí? Debemos de pedirle a Dios. Pero también debemos orar en el Espíritu. ¿Cómo se ora en el Espíritu? ¿Cómo se orará en el Espíritu? Mande. Que salga muy dentro de usted. No, no habla de su espíritu. Hablando lenguas, dicen por allí. Las lenguas no siempre son para profecía. ¿Para qué son las lenguas? Para hablar con Dios. A veces oímos hermanos que están hablando lenguas y queremos interpretación y no la hay. ¿Qué quiere decir eso? Está orando en el Espíritu. Él y Dios. Él se está edificando. Es correcto, así dice la palabra. Eso no es profecía. Él está en una relación tan íntima con Dios. Está hablando en otra lengua, en otro idioma. ¿Cuántos han orado así? No me lo digan. Unos cuantos. Tenemos que orar en el Espíritu. Pero para eso tenemos que estar llenos del Espíritu. Tenemos que orar intensamente, buscando ser bautizados en el poder del Espíritu Santo. Y nuestra vida de cristianos va a ser diferente. ¿Pero cuál es la clave? La oración. No hay otra. La clave es orar. No hay otra manera de recibir. Tenemos que orar, ya sea a través de lengua, fíjense, ya sea a través de gemidos, ya sea a través de súplicas, o ya sea a través de una oración racional, que es la que hacemos. La oración racional es la que hacemos. Podemos orar en lenguas. Podemos ¿qué? Orar también con súplicas. Pero ¿saben por qué tenemos que orar en la presencia del Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo? Porque Él nos enseña, porque el Espíritu Santo nos guía,
Porque el Espíritu Santo nos ayuda, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque el Espíritu Santo fortalece nuestra fe, porque el Espíritu Santo nos hace permanecer fieles al Señor. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Y ese es el objetivo que tenemos en este tiempo. Queremos que todos seamos llenos del Espíritu Santo, pero el que no ha hablado lenguas también habla lenguas. ¿Qué necesitamos? Orar. Hay otro pasaje, a ver, por favor. ¿Otro? No, hay otro. A este. Dice este pasaje que está en Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, ¿qué pasó? El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y dice, y cuando hubieron orado. ¿Quién nos va a entender esto? Podemos entender algunas cosas, pero entre otras, quizás no estaban orando. Ya estaban ahí. Quizás estaban cantando. Quizás estaba la predicación o el mensaje. Y no quiero decir que esto no sea importante. Es importante alabar a Dios, es importante cantar, es importante escuchar la palabra, sumamente. Pero dice, cuando hubieron orado. Y a veces nosotros queremos que el Señor haga algo, que bautice con su Espíritu Santo. ¿Y qué decimos? Grupo de alabanza. Vengan, vamos a cantar. ¿Qué tendríamos que hacer en lugar de cantar? Orar. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. No cuando cantaron, cuando oraron. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y da el por qué o para qué es el Espíritu Santo. Para hablar con denuedo la palabra de Dios. Entonces, podemos estar haciendo las cosas no de manera correcta. Para recibir el Espíritu Santo tenemos que orar. ¿Y para qué queremos al Espíritu Santo? Para predicar las buenas nuevas. Lo estamos haciendo de manera correcta, si no tenemos que cambiar. Tenemos que orar. Mientras oraban, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban, este lugar puede temblar. Y debe temblar por la presencia del Espíritu Santo. Que venga a llenar a todos, dice, y todos fueron llenos. No dice algunos, dice todos. Pero seguro estoy que todos estaban orando. No estaban viendo a ver allá quién venía, allá qué pasó, que la cintita es amarilla, así, así. Todos estaban orando. La oración y el bautismo en el Espíritu Santo no se pueden separar. Entonces estamos aprendiendo, ¿verdad? Dios nos está dando claves. Quizá por mucho tiempo no lo hemos hecho de manera correcta. Vamos a hacerlo como Dios quiere que lo hagamos y Dios lo hará. Dice Jesús, Dios les va a dar el Espíritu Santo si se lo piden. ¿Qué quiere decir eso? Que no se lo hemos pedido de la manera correcta, ¿sí? Ni por los motivos correctos.
La oración nos llena del Espíritu para predicar con fervor. La oración nos llena del Espíritu para ver la gloria de Dios. ¿Quiere usted ver la gloria de Dios? Y hace rato, fíjense, les decía a los hermanos, ¿cuántos de ustedes han pensado o han deseado ver al Espíritu Santo? Todos decimos, yo quiero ver a Dios. Yo quiero ver a Jesús. ¿Y cuántos se han dicho, yo deseo ver al Espíritu Santo? ¿Cuántos lo han dicho? ¿Cuántos lo han pensado? El Espíritu Santo es el que está ahora con nosotros. Es el que nos guía, es el que nos redarguye, es el que nos consuela, es el que nos abraza, es el que nos hace que adoremos a Cristo con todo nuestro corazón. ¿No desea usted verle? Un día los vamos a ver a los tres. Pero debe haber en nosotros ese deseo. Y le cantamos al Señor, abre mis ojos, oh Cristo. Ojos te pido, yo quiero verte y contemplar tu majestad. ¿Lo cantamos hoy? ¿No? Hace poco, ¿verdad? Y al Espíritu Santo no le cantamos. Que lo quiero ver o no le decimos. Pero yo también lo quiero ver. Hermano Miguel dice que, a ver, lo cantamos pero no lo sentimos. Hay que leerla. Es oración, ayuno y lectura de la palabra. Pero normalmente al Espíritu Santo, ¿qué le decimos? Bautízame, bautízame, bautízame. Lléname, lléname, lléname. Es cierto, la Biblia dice que debemos de adorar a Jesús. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo es una persona importantísima en nuestras vidas. Indispensable en nuestras vidas. Fundamental para nuestra vida como cristianos. Y hay que ser sensibles y obedientes. Él está aquí con nosotros. Él está con nosotros. Solo que no todos somos sensibles. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. ¿Qué nos hace falta? Orar. Orar. Gracias, hermano Miguel. Nos hace falta orar. Los que están en casita también nos hace falta oración. ¿Saben por qué los discípulos no podían orar con Jesús una hora? ¿Qué les pasaba a los discípulos? Se dormían. ¿Por qué creen que se dormían? Estaban cansados. Sí, el Señor también estaba cansado. ¿Por qué no podían? No tenían el Espíritu Santo. No lo tenían. El Señor decía, no pueden orar conmigo una hora. ¿Cuántos oran una hora? ¿Cuántos pueden orar 5 minutos de corrido y que no se les acaben las palabras? ¿Cuántos pueden? ¿Qué nos hace falta si no podemos? Práctica está bien, pero nos hace falta el Espíritu Santo. ¿Ven la necesidad que tenemos? Entonces vamos a cambiar nuestro estilo de vida. Yo les invito, les reto a que probemos cambiar nuestro estilo de vida. Y no les estoy diciendo que se
pasen una hora en el altar, tengan comunión con Dios de las diferentes maneras en que podemos. Y en la medida en que nos metamos con Dios, vamos a disponer más tiempo para estar a solas con el Señor. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? ¿Cuánto? 90 minutos. 2 horas. ¿Cuántos se duermen viendo un partido de fútbol América Chivas? ¿Cuántos se duermen viendo una película? Algunos sí nos arrulla la tele, pero otros son las 2, 3 de la mañana y está re buena la película. Y se nos va la luz a la hora que está re buena la película. Nos enojamos. Pero no me pongo a orar y ya me dio sueño, ya me duermo. Cuando debería de ser lo mejor. Eso queda para reflexión de este tema, hermanos. Necesitamos orar. La oración es la clave para el creyente para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. El camino es la oración. No hay otra. Si se trata de ser guiados por el Espíritu de Dios, la senda, el camino es la oración. Sí. Si nuestro deseo es tener una mayor comunión con el Señor, ¿cuál es el camino? La oración. Entonces, necesitamos la oración porque es fortaleza espiritual para dar testimonio vivo del Señor Jesús y disfrutar de una comunión más íntima con el Señor. Necesitamos hacer de la oración nuestro estilo de vida. ¿Quiere usted ponerse de pie? Necesitamos comprometernos con Dios a tener un tiempo de oración. Y yo quisiera, ¿por qué no dedicamos unos momentos a orar? ¿Por qué no oramos un momento? No pase grupo de alabanza, no pase, no canten hoy nada. Queremos orar, vamos a orar. Y que Dios haga lo que Él quiera hacer en nuestras vidas. Esperemos algo de parte de Dios. Dice, mientras oraban. Si usted quiere venir aquí al frente, puede hacerlo. Vamos a orar. Vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a usar ese medio tan extraordinario que es la oración para comunicarnos con Dios. Oh Dios, venimos delante de ti en esta tarde de domingo. Oh Señor, tu palabra ha sido clara, ha sido precisa, Señor. Tu palabra nos dice que necesitamos orar, Señor, que no hay otra manera.